a subir ahí a su OneNote. Muy bien. Bueno, como les decía hace rato, ya iniciamos nosotros con el bloque de aplicaciones de las derivadas. O sea, estamos ahorita ya viendo para qué me sirve encontrar una primera derivada, para qué nos sirve encontrar una segunda derivada. Y este bloque lo iniciamos la semana pasada con el tema 3.1, donde en este tema lo que hicimos fue encontrar extremos absolutos de una función, es decir, el máximo absoluto o el mínimo absoluto, acordándonos también que no necesariamente tiene que haber uno y uno. Ustedes resolvieron un ejercicio la semana pasada, sí, donde había dos máximos absolutos y dos mínimos absolutos. Entonces no tiene que haber uno y uno. Pueden haber dos y dos, uno y dos, dos y uno, dependiendo de la función, ¿ok? Pero eso fue lo que hicimos nosotros la semana pasada en términos de extremos absolutos. Encontramos los puntos más altos, esos se llaman máximos absolutos, y también encontramos los puntos más bajos, esos se les llaman mínimos absolutos. Entonces, el día de hoy y mañana, que los vuelvo a ver en la segunda sesión de esta semana, vamos a trabajar con el tema 3.3. El tema 3.3 se trata de cómo determinar en dónde una función es creciente y en dónde es decreciente. Y por otro lado, además de eso, vamos a encontrar los extremos relativos. Ahora sí, los puntos más altos, pero no son los más altos. O los puntos bajos, pero no son los más bajos. Eso les llamamos extremos relativos, o sea, máximos y mínimos relativos de una función. El día de hoy, única y exclusivamente, nos vamos a enfocar en cómo determinar los intervalos en donde una función es creciente o decreciente, que es el punto número 4 que les estoy mostrando yo ahí. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra agenda de hoy es esta. Tenemos dos ejemplos. Vamos a hablar nada más de funciones decrecientes, crecientes y decrecientes. Y si el tiempo nos da, ustedes van a trabajar dos ejercicios el día de hoy. Bueno, déjenme les muestro entonces pues la primera definición, o sea, cómo determinamos en dónde una función es creciente o decreciente. Entonces decimos que una función es creciente si hay un intervalo en donde el valor de y que le siga es mayor que el anterior, ¿verdad? O sea, tiene sentido esto. Entonces, yo voy a poner aquí dos puntitos. Déjenme dar un poquito nada más de zoom aquí. Entonces, si tengo un puntito aquí que tiene una coordenada x1, y1, y tengo otro puntito por acá que tiene la coordenada x2, y2, para estos dos puntitos, como el punto x2, y2 implica que y2 es mayor que y1, porque está más arriba, ¿verdad? Entonces decimos que nuestra función es creciente, o sea, va de izquierda a derecha, va hacia arriba, ¿verdad? Por otro lado, decimos que nuestra función es decreciente si el valor que le sigue es menor que el anterior para ese mismo intervalo. Y aquí voy a poner otro ejemplo también. Si aquí tengo un puntito cuya coordenada es x1, y1, y acá a la derecha tengo otro puntito que tiene la coordenada x2, y2, entonces eso significa que esa función es decreciente, porque el valor de y1 es menor que el valor de y2. Entonces, en términos como formales, decimos que una función es creciente si el valor que le sigue es mayor que el anterior. Es decreciente si el valor de y que le sigue es menor que el anterior. En términos informales, así como si le estuviera explicando a un niño de primaria, decimos que una función es creciente si mi lápiz pues va subiendo, ¿verdad? Y decimos que la función es decreciente si el lápiz va bajando conforme hacemos el trazo de la gráfica de la función. ¿Qué implicaciones tiene esto para las derivadas o para la derivada de esa función? O sea, ¿cómo es que una derivada me ayuda a determinar en dónde la función es creciente o decreciente? Y para eso vamos a enfocar nuestra atención en esta gráfica que está aquí. Y ahorita vemos el cuadrito que está del otro lado. Para esta gráfica nada más. Independientemente de que esto sea una función, si quieren lo pueden apagar, ¿eh?
Independientemente de que esto sea una función seccionada o una función a trozos o lo que sea, vamos a observar la característica que tiene esta función. Esta función siempre la leemos, y cualquier función, la gráfica de una función, siempre la leemos de izquierda a derecha. O sea, así como nosotros escribimos es que saben que con la cinta se va a dañar el motor del, del abaniquito, ¿sí? Entonces, mejor si lo apagamos, es mejor, ¿ok? ¿Sí? ¿Me ayudan allá con el control? Nada más para apagar el clima, por favor. Entonces, como les decía, vamos a leer la gráfica de esta función de izquierda a derecha. O sea, así como nosotros escribimos, así leemos las gráficas de izquierda a derecha. Muy bien. Vamos a centrar nuestra atención en esta sección de la función. Me lo vuelvo a sombrear. Aquí. La misma gráfica nos está diciendo que la función es decreciente, ¿verdad? O sea, y puedo decir que es decreciente porque yo estoy viendo la gráfica. La segunda parte de esta función tiene una sección, perdón, tiene una sección donde la función es constante, que es esta que está aquí. Ahí la función es constante. No es creciente ni decreciente, o sea, mi lápiz no está subiendo ni está bajando, la función se mantiene constante. Y la tercera parte importante de la gráfica de esta función es que tenemos una porción donde la función es creciente, o sea, mi lápiz sí va subiendo, ¿verdad? Ok. Otra vez, volvemos a la pregunta, ¿qué relación tiene que una función sea creciente, decreciente o constante para la derivada de esa función? Vamos con el primer segmento de esta gráfica. Si nosotros en ese segmento de la gráfica ubicamos un punto cualquiera, ese que está ahí, y sobre ese puntito yo dibujo una recta tangente, y si se vea tangente, no como la que estoy queriendo dibujar, esta manera, ¿sí? Que se vea tangente. Durante todo este semestre hemos hablado de la relación que hay entre las rectas tangentes y la derivada de una función, ¿verdad? Y hemos dicho que cada vez que yo encuentro la pendiente de la recta tangente a ese punto, lo que estamos haciendo es encontrar la derivada, ¿verdad? La derivada evaluada en ese punto, y eso me da la pendiente. Eso significa que si yo encuentro el valor de esa pendiente de la recta que yo acabo de dibujar, esa pendiente debe tener un signo negativo, porque la recta va hacia abajo. Eso quiere decir entonces que nuestra primera derivada tiene que ser negativa o menor que cero. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con el segundo segmento de esta gráfica. Si ubicamos sobre ese segundo segmento un puntito, el que sea, aquí, y sobre ese punto yo dibujo una recta tangente, esa recta tangente es totalmente horizontal. Eso significa que la pendiente de esa recta tangente vale 0 y que por lo tanto la primera derivada evaluada en ese punto tiene que valer 0, ¿verdad? Por esa razón, aquí tenemos que f' de x va a valer 0. Y para el tercer segmento de la gráfica de esta función, igual, si ubico un punto ahí y sobre este puntito yo dibujo una recta tangente y encontramos la pendiente de esa recta tangente, esa pendiente tiene un signo positivo porque la línea va hacia arriba. Eso implica entonces que si estamos encontrando la pendiente de la recta tangente, estamos encontrando el valor de la primera derivada. Por lo tanto, la primera derivada tiene que ser mayor que 0. Entonces, esa es la relación que existe entre la función o que las funciones sean crecientes, decrecientes o ninguna con la primera derivada. Si la primera derivada es negativa, significa que la función es decreciente. Si la primera derivada vale 0, es porque ahí no hubo ningún cambio, la función ha sido constante. Y en el tercer segmento tenemos que si la función es creciente, es porque la primera derivada es positiva. Eso está resumido en este cuadrito que está aquí. Ahora sí, este es el que ya les puedo mostrar, ya que analizamos la gráfica. Este cuadrito nos dice ese resumen y dice lo siguiente. Sea f una función continua en el intervalo cerrado desde a hasta b y que además es derivable
en el intervalo abierto desde A hasta B. Eso quiere decir que se puede derivar y se puede evaluar en esos valores que andan por ahí. Tenemos los siguientes 3 puntos. El primero nos dice lo siguiente. Si f' de x es positiva, si es mayor que 0, para todo valor de x en ese intervalo abierto desde A hasta B, o sea que mi primera derivada sea positiva en ese intervalo abierto, eso significa entonces que f es creciente en el intervalo cerrado desde A hasta B. Segundo punto, si la primera derivada es negativa, es decir, es menor que 0, ¿en dónde? En todo valor de x en ese intervalo abierto desde A hasta B, eso significa que la función es decreciente en el intervalo cerrado desde A hasta B. Y tercer punto, si no es positiva y no es negativa, es decir, es 0, la primera derivada es 0, para todo valor de x en el intervalo abierto desde A hasta B, eso significa que la función es constante en el intervalo cerrado desde A hasta B. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la primera derivada me ayuda a determinar en dónde la función es creciente o decreciente. Digo, además de que la primera derivada también me ayuda a encontrar máximos y mínimos absolutos. La primera derivada me ayuda a encontrar en dónde la función es creciente o decreciente. ¿Ok? Bueno, todo esto está mucho más explícito en el diagrama de flujo que yo les compartí la semana pasada. Entonces, para que puedan entrar al diagrama de flujo, otra vez les puse el logo de la aplicación de Miro. Yo lo que voy a hacer es dejar de compartir el OneNote y les voy a compartir la página donde tenemos ese diagramita. ¿Ok? Entonces, el diagrama ya está más completo todavía, porque además de mostrar la parte en donde analizamos una función para encontrar los extremos absolutos, además tenemos la parte en donde podemos analizar una función para encontrar en donde la función es creciente o decreciente. Y quiero que se fijen lo siguiente. Otra vez, para llegar a esta parte, todo diagrama tiene un inicio, que es este que está aquí, y además tiene un final, que ahora que queremos llegar hasta acá. ¿Ok? Entonces, la buena noticia de todo esto es que no tengo que practicar con otro procedimiento extra. La buena noticia es que la mitad de lo que vamos a hacer el día de hoy ya lo hicimos la semana pasada. Vamos a volver a repasar esto. Iniciamos con una función. Esta función es f de x. Esa función, lo que vamos a hacer es derivarla. Al derivarla, obtenemos f' de x. Vamos a tratar de escribir f' de x como una fracción. Si no se puede, pues no pasa nada, le pongo el denominador invisible de un 1. ¿Por qué como una fracción? Porque eso va a hacer que lo que venga a continuación sea mucho más sencillo. Ya que tengo mi primera derivada como una fracción, vamos a encontrar los números críticos. ¿Cómo? Buscando en 2 lugares. El primer lugar es viendo en dónde la primera derivada va a valer 0. Y eso lo encontramos igualando el numerador a 0. El otro lugar en donde tenemos que buscar es ver en dónde la primera derivada no existe. Y eso lo hacemos igualando el denominador a 0. Una vez que hagamos esto, vamos a obtener valores de x. Lo que tenemos que determinar hasta ese momento o tener en cuenta es que esos son posibles números críticos. ¿Cómo puedo determinar si sí son números críticos? Contestando esta pregunta. ¿Esos valores que yo acabo de encontrar están dentro del dominio de la función? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Que si esos valores de x que yo acabo de encontrar los evalúo en mi función y me regresan un número a cambio, es porque sí están dentro del dominio. Entonces, si no están dentro del dominio, pues los desecho. Pero si sí están dentro del dominio, entonces los considero ya como números críticos y los tengo que etiquetar como números críticos. Muy bien. Esto ya lo hicimos la semana pasada. Pero esto es parte importante de lo que viene a continuación, que es cómo encontrar en dónde la función es creciente o decreciente. Entonces, para hacer eso, si ya tengo los números críticos, entonces hacemos lo que viene a continuación.
Vamos a dibujar una recta numérica, ¿verdad? Una recta numérica como muchas que hemos visto anteriormente. Una vez que yo haya dibujado ya esta recta numérica, lo que vamos a hacer es ubicar en la recta el intervalo abierto o cerrado de la función. Si la función no dice explícitamente, es que esta función tiene un dominio restringido de -3 a 1. Si no dice eso explícitamente, eso quiere decir que tiene un intervalo abierto de menos infinito a infinito, porque como no tiene un dominio restringido, eso significa que todos los valores de x yo los puedo poner para esa función, ¿verdad? A excepción de algunos que no estén permitidos. Entonces, sobre esta recta, yo voy a ubicar el intervalo abierto. Hasta este momento yo he puesto 2 ejemplos de rectas numéricas. Así como la semana pasada yo les dije, esta tablita que está aquí es un ejemplo de tabla. No quiere decir que nada más haya 2 números críticos. Es un ejemplo. Lo mismo sucede con estas imágenes que están aquí. Son ejemplos de 2 rectas numéricas. Para estas rectas numéricas, fíjense cómo estoy indicando el intervalo abierto de menos infinito a infinito positivo para estas dos. Luego ya les pongo un ejemplo aquí donde sí venga un intervalo cerrado. Muy bien, ya que indiqué eso, ahora sí, voy a ubicar en la recta numérica los números críticos. Y para los ejemplos que yo tengo aquí, el 0 y el 1 han sido números críticos. En la segunda imagen, el 0 ha sido un número crítico. Muy bien, ¿qué más nos pide el diagrama? Voy a escribir por encima de la recta f' de x. Si se fijan aquí en las ambas rectas, aquí por encima de la recta, yo escribí f' de x. Lo mismo en la segunda imagen. Escribí por encima f' de x. ¿Por qué puse ese paso en el diagrama? Porque es un error bien común y creo que ya nos dimos cuenta cuando trabajamos la semana pasada en esta tablita, ¿verdad? Entonces, si yo no etiqueto esa tablita y en la parte de arriba no le pongo f de x, ¿en qué error puedo caer? En evaluar eso en otro lugar donde no lo debo de evaluar. Por esa razón, aquí yo les puse que hay que escribir por encima de la recta f' de x. Porque lo que viene a continuación es lo siguiente. Voy a marcar los valores de x donde la primera derivada vale 0 y donde la primera derivada no existe. Y como ejemplo, fíjense aquí en las rectas numéricas, en x igual a 0, la primera derivada vale 0. Y en x igual a 1, la primera derivada vale 0. Veamos el segundo ejemplo de recta numérica. En x igual a 0, mi primera derivada no existe. Muy bien. Ya marqué eso. Ahora sí, vamos a encontrar el signo de la primera derivada. ¿Por qué me interesa el signo de la primera derivada? Porque yo quiero saber en dónde mi primera derivada es positiva, en dónde mi primera derivada es negativa o en dónde mi primera derivada vale 0. Porque eso me dice en dónde la función va a ser creciente o decreciente. Para encontrar el signo de la primera derivada, vamos a utilizar números de prueba. Aquí en las líneas que yo les estoy mostrando como ejemplo, el -1, el 1 medio y el 2 son números de prueba, porque se encuentran dentro de los intervalos que yo ya tengo aquí. Entonces, dentro de menos infinito y del 0 está el -1. Dentro del 0 y del 1 está el 1 medio. Y dentro del 1 y del infinito positivo está el 2. Alguien pudo haber escogido otros números de prueba y está bien, pero siempre vamos a preferir números de prueba que sean sencillos para evaluar en la primera derivada. En el segundo ejemplo de recta numérica, como números de prueba está el -1 porque está entre menos infinito y el 0. Y entre el 0 y el infinito positivo tengo el 1 como número de prueba. Muy bien, ya puse esos números de prueba. Lo que voy a hacer a continuación es lo siguiente. Voy a buscar qué signo tiene la primera derivada con esos números de prueba. Entonces aquí está. El -1, cuando lo sustituimos en la primera derivada, nos salió un número positivo. ¿Qué número? ¿Quién sabe? Y no me interesa. Solamente me interesa el signo del número. Entonces, por esa razón aquí lleno de signos positivos. Después con el 1 medio, este 1 medio lo sustituyo en la primera derivada. Me dio un número negativo. Por eso aquí puse puros signos negativos. Y finalmente con el 2 me salió, perdón, si el 2 lo evalúo en la primera derivada, nos dio un número positivo. Y por eso pongo signos positivos ahí. ¿Ok? Muy bien.
Y entonces pasamos a lo siguiente. Dependiendo del signo, f' de x es mayor que 0, o sea, si la primera derivada me dio un signo positivo, eso significa que la función f de x es creciente. La conclusión a esto es la siguiente. Este cuadrito que está aquí es como una plantilla. Ustedes lo único que van a hacer es utilizar esa plantilla para escribir esta oración. F de x es creciente en el intervalo abierto desde A hasta B. Perdón, el intervalo cerrado desde A hasta B. ¿Cómo sé que eso es cierto? Porque mi primera derivada es mayor que 0 en ese mismo intervalo, pero ahora abierto. Después, si la primera derivada salió negativa, eso significa que la función es decreciente. ¿Cómo concluyo esto? De la siguiente manera. F de x es decreciente en el intervalo cerrado desde A hasta B, porque mi primera derivada es negativa en el intervalo abierto desde A hasta B. Y ya con esto terminamos esta parte del análisis de la función para ver en dónde es creciente o decreciente. Muy bien. Como todo, vamos a aterrizarlo. Vamos a hacer un primer ejercicio y ustedes me siguen con el diagrama. ¿Ok? Nada más que acuérdense que la primera parte pues ya lo hicimos desde la semana pasada. Entonces aquí les estoy mostrando este ejemplo número 1 y nos dice lo siguiente. Determinen los intervalos abiertos sobre los cuales f de x igual a x cúbica menos 3 medios de x cuadrada es creciente o decreciente. Me piden determinar los intervalos en donde mi función va a ser creciente o decreciente. Entonces, empezamos con el diagrama. El diagrama nos pide una función a derivar. En este caso, la función que queremos derivar es f de x igual a x cúbica menos 3 medios de x cuadrada. A continuación, tenemos que encontrar la primera derivada. F' de x es igual a 3x cuadrada menos 3x. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Muy bien, bueno, ya tengo la primera derivada. La primera derivada voy a tratar de escribirla como una fracción. Esta no se puede escribir como una fracción más que poniéndole ese 1 invisible. Ahora sí, vamos a buscar los números críticos. Los números críticos los encontramos en dos lugares. El primer lugar es buscando en donde nuestra primera derivada vale 0. ¿No es que, perdón? Sí, o sea, lo puedo factorizar o lo puedo factorizar abajo, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a buscar en dónde la primera derivada vale 0 y también vamos a buscar en dónde nuestra primera derivada no existe, ¿verdad? Muy bien. Esto lo estamos haciendo para encontrar números críticos. Aquí y acá. Muy bien. Entonces, para ver en dónde la primera derivada vale 0, el numerador es el que igualamos a 0. El numerador es 3x cuadrada menos 3x igual a 0. Y ahora sí, como comentó Julio, vamos a sacar como factor común un 3x para que nos quede x menos 1 igual a 0. Entonces, 3x tiene que valer 0 para que la expresión de la línea de arriba sea verdadera. Y además, x menos 1 también tiene que valer 0 para que la expresión de la línea de arriba sea verdadera. Entonces, obtenemos aquí un primer valor que es x igual a 0. Lo voy a encerrar aquí. Y de aquí nos sale x igual a 1. También lo voy a encerrar aquí. Muy bien, aquí está. Ahora vamos a buscar en dónde nuestra primera derivada no existe. Y esto lo encontramos fácilmente igualando el denominador a 0. ¿El 1 es igual a 0? Pues no, ¿verdad? Entonces de aquí no nos sale nada. Muy bien. Ahora, los números que encontramos, que es el 0 y el 1, son posibles números críticos, de acuerdo a nuestro diagrama. Tengo que ver si el 0 y el 1 forman parte del dominio de la función. Acuérdense que para que los números puedan formar parte del dominio, cuando yo sustituya esos números en la función y me regresen un número a cambio, es porque sí son parte del dominio. Entonces, si esta es nuestra función original, x cúbica menos 3 medios de x cuadrada, y sustituimos el 0 y además sustituimos el 1, ¿me van a regresar números a cambio? Sí, ¿verdad?
O sea, no va a salir nada extraño, no va a salir una forma indefinida, no va a salir una forma indeterminada, no va a salir nada raro. Entonces, como si nos regresan números, eso significa que x igual a 0 es un número crítico y que x igual a 1 es un número crítico. ¿Hasta aquí estamos bien? Ok, entonces, del diagrama que ustedes tienen, déjenme lo vuelvo a compartir. Vamos a la mitad de este análisis. Aquí está, ¿verdad? O sea, ya llegamos aquí a los números críticos y ya etiqueté que son números críticos. Ahora sí, voy a pasar a la parte del diagrama en donde vamos a determinar en dónde la función es creciente o decreciente. No puedo llegar a eso directamente. Necesito empezar, valga la redundancia, desde donde dice inicio en el diagrama, llegar hasta los números críticos y entonces ahora sí, ya puedo pasar a esto. Porque si no, entonces la recta numérica no la voy a poder construir. ¿Va? Muy bien. Entonces, ¿ustedes me siguen con el diagrama? Yo vuelvo a compartir el OneNote. Muy bien. El diagrama nos dice a continuación que tenemos que escribir una recta numérica, ¿verdad? Muy bien. Yo lo que les recomiendo es que no sean codas con su recta numérica. O sea, no la vayan a hacer chiquita porque luego todo se empieza a amontonar. Entonces, o sea, háganla de un tamaño pues decente. ¿Sí? Muy bien. Ya tengo la recta numérica. El diagrama lo que me pide ahora es indicar sobre esa recta numérica el intervalo abierto o el intervalo cerrado de f de x. Entonces, si esta es mi función f de x, ¿me dan un intervalo cerrado para esta función? No, ¿verdad? Eso significa que entonces tengo un intervalo abierto. ¿Cuál intervalo abierto? Desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien. El diagrama después nos dice, vamos a ubicar en esta recta numérica los números críticos. ¿Cuáles? El 0 y el 1. Pero como es una recta numérica, pues no tiene sentido que aquí ponga el 1 y que de este lado ponga el 0, ¿verdad? O sea, los tengo que poner en orden porque es una recta numérica. Entonces, primero va el 0 y después va el 1. Muy bien, ya puse esos números críticos. ¿Qué es lo que nos dice a continuación el diagrama de flujo? Que escriba por encima de la recta numérica f' de x. ¿Ok? ¿Qué nos dice a continuación el diagrama? Que vamos a ubicar sobre esa recta numérica los valores de x en donde la primera derivada vale 0 y en donde la primera derivada no existe. Y eso ya lo tengo. Aquí salió de los números críticos. Entonces, ¿en qué valores de x mi primera derivada vale 0? En el 0 y en el 1. Entonces me regreso a mi recta numérica y aquí pongo que mi primera derivada vale 0 en x igual a 0 y que nuestra primera derivada también vale 0 en x igual a 1. ¿Obtuvimos algún valor de x donde la primera derivada no exista? No. Por eso yo les he recomendado desde la semana pasada, ustedes pónganle ahí nada, ya para que sepan que de ahí no salió nada y su vista no los engañe pensando que de ahí debió haber salido algo. Muy bien. Entonces ya tengo la recta numérica. ¿Qué es lo que dice a continuación el diagrama? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es encontrar el signo de la primera derivada. El signo de la primera derivada. ¿Cómo hago eso? Con números de prueba. Entonces, entre menos infinito y 0, voy a poner un número de prueba, el que yo quiera, pero que sea fácil de evaluar. Entre el 0 y el 1 también, entre el 1 y el infinito positivo también. Entonces, como números de prueba, pues aquí creo que nos conviene el -1, aquí nos conviene el 1 medio y aquí nos conviene el 2. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos a evaluar el -1 en la primera derivada, el 1 medio en la primera derivada y el 2 en la primera derivada. Por eso, el diagrama de flujo dice, escribe por encima de la recta f' de x. Si ustedes
son insistentes en no hacerle caso a estas partes importantes que yo de forma deliberada he puesto en el diagrama, tarde que temprano van a caer ustedes en su misma trampa. Van a andar evaluando cosas en otro lugar donde no las debieron de haber evaluado. Muy bien, ahora sí, con sus calculadoras, díganme qué signo tiene la primera derivada. Aquí está la primera derivada cuando la evaluamos con el -1. Después, ¿qué signo tiene la primera derivada cuando la evaluamos en el 1/2? ¿Y qué signo tiene la primera derivada cuando la evaluamos en el 2? Entonces, con el 1/2, ¿qué signo tiene la primera derivada? ¿Es positiva o es negativa? Con el -1. Muy bien. Entonces, como es positiva, lo que voy a hacer es llenar de signos positivos esta parte del diagrama. Ok. Con el 1/2, ¿qué signo tiene la primera derivada? ¿Negativo? Ok. Entonces, si es negativo, aquí voy a poner, aquí voy a llenar, perdón, de signos negativos. Finalmente, con x igual a 2, ¿qué signo tiene la primera derivada si la evalúo en x igual a 2? Positivo, ¿verdad? Muy bien, entonces voy a llenar aquí de signos positivos. Quiero hacer la siguiente aclaración porque ya en un grupo me lo preguntaron. Me dijeron, maestro, bueno, me preguntaron, maestro, ¿siempre tiene que salir así? Más, después menos, después más, o al revés, menos, después más. No, no tiene que salir así, ¿eh? O sea, no siempre tiene que haber un cambio de signo. A veces puede salir aquí más y al final menos. O puede salir menos y luego menos y después más. Entonces no crean que siempre tiene que haber un cambio de signo para que lo podamos considerar como que haya estado bien. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya que tengo estos signos, entonces el diagrama de flujo nos dice lo siguiente. Voy a buscar qué signo tiene la primera derivada. Entonces, aquí encontramos nosotros que la primera derivada tiene signos positivos. ¿En qué intervalo de x la función tiene signos positivos? Desde -infinito hasta el 0. El -1 no, porque el -1 fue un número de prueba. Alguien pudo haber escogido el -2 como número de prueba. Son eso nada más, números de prueba. Entonces, una primera conclusión es la siguiente. Yo voy a utilizar lo que aparece en el diagrama como plantilla. Ustedes hagan exactamente lo mismo. O sea, no se anden inventando oraciones. Aquí no estamos para andarnos inventando oraciones. Es nada más la conclusión. Una conclusión correcta. Entonces decimos f de x es creciente en el intervalo. Dice el diagrama de flujo que en el intervalo cerrado, pero como -infinito no es un número, le tengo que poner paréntesis. En el intervalo cerrado desde -infinito hasta el 0. El 0 sí va con un bracket. ¿Por qué? O sea, ¿cómo sé que eso es cierto? Porque f' de x es positiva o mayor que 0 en el intervalo, pero ahora es abierto, ¿verdad? Desde -infinito hasta 0. Muy bien. Nos regresamos al diagrama de signos que tenemos por aquí. Ahora estamos viendo que la primera derivada es negativa. ¿En qué intervalo de valores de x la primera derivada es negativa? Desde el 0 hasta el 1. El 1/2 no, porque fue un número de prueba. Entonces, la conclusión es la siguiente. Decimos f de x es decreciente en el intervalo cerrado desde 0 hasta el 1. ¿Cómo sabemos que eso es cierto? Porque f' de x es menor que 0, o sea, negativa, en el intervalo
abierto de 0 a 1. ¿Ok? Muy bien. Me regreso a mi diagrama de signos y terminamos entonces con la última parte. Resulta que la primera derivada es positiva. ¿En qué intervalo de valores de x es positiva? Pues desde el 1 hasta el infinito positivo. Entonces, la última conclusión es esta, que f de x es creciente en el intervalo cerrado desde el 1 hasta infinito positivo. Como infinito no es un número, por eso le pongo paréntesis. Porque f' de x es mayor que 0, o sea, positiva, en el intervalo abierto de 1 a infinito positivo. Déjenme insertar un espacio aquí para mover este cuadrito para acá. Ok, y voy a dejar de compartir tantito el OneNote para compartirles la página de Desmos y verificar que efectivamente esto que acabamos de hacer es correcto y es verdadero. Entonces, la función con la que analizamos ahorita era x cúbica. Bueno, es x cúbica menos 3 medios de x al cuadrado. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Yo lo único que voy a hacer es marcar unos puntitos importantes aquí, como el 0,0. Y el otro punto importante que quiero marcar es 1, menos un medio. Muy bien. Y voy a copiar esta gráfica y ahorita se las copio en su OneNote. Muy bien. Entonces, hace rato dijimos, las gráficas las leemos de izquierda a derecha, así como escribimos. Entonces, nosotros ahorita encontramos que nuestra función es creciente desde menos infinito, pero en x. Déjenme le pongo aquí las flechas. Entonces, creciente desde menos infinito en x, ¿hasta dónde? Hasta el 0. Hasta aquí fue creciente. Después es decreciente desde x igual a 0. ¿Hasta qué valor en x? Hasta el 1. Y después es creciente desde el 1 en x hasta infinito positivo en x. Entonces, concuerda lo que nosotros acabamos de encontrar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, déjenme volver a copiar esta gráfica. Les comparto aquí su OneNote y la voy a pegar aquí. Muy bien. ¿Dudas con esto que acabamos de hacer? Bueno, entonces el diagrama de flujo tiene una parte previa. Tengo que empezar, valga la redundancia, donde es inicio, llegar a los números críticos y ahora sí, pasar a la parte donde voy a determinar si la función es creciente o decreciente. De hecho, en su diagrama de flujo, la primera línea que viene como ejemplo es justo la que acabamos de hacer ahorita. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ahora pues vamos a hacer que salgan las dudas. Este les toca a ustedes. Les piden determinar los intervalos en donde la función es creciente o decreciente para esta función. H de x es igual a 2x menos x cúbica. Voy a darles 2 minutitos y ahorita que suene la alarma, entonces ya se pueden juntar con su equipo. 2 minutitos.
Muy bien. Ok, entonces van a tener 3 minutos con su equipo y vamos a hacer lo mismo que la semana pasada. Van a juntarse con su equipo, van a compartir lo que tienen. Si hay cosas diferentes, pues vamos a revisar por qué, para que puedan llegar a lo mismo. Una vez que hayan llegado a lo mismo y hayan llegado a la conclusión, a la parte final de su diagrama de flujo, van a graficar esa función en Desmos y van a copiar esa gráfica en su libreta a mano. Ya que tengan ambas cosas, procedimiento y gráfica, ahora sí le toman foto y entonces lo subimos a ClassDojo. ¿Sale? Muy bien. 3 minutos para trabajar con su equipo.
Nos queda un minutito. ¿Listas, listos? Ujú. Muy bien. Vamos a regresarnos a nuestros lugares. Yo aquí les estoy mostrando en la pantalla, en su OneNote, el procedimiento con el que Valeria, bueno, fue al baño, pero nos está ayudando con este procedimiento. Entonces vamos a comparar lo que tenemos en la libreta con el procedimiento que nos está ayudando Valeria. Bueno, me voy a esperar tantito porque como que hubo un conflicto ahí con las sillas o no sé. Este, quiero hacerles el siguiente comentario y esta observación, pues. Déjenme les vuelvo a compartir aquí el diagrama de flujo para que se pueda ver. Bueno, entonces la semana pasada yo les dije, lo que está con un color de relleno, o sea, los cuadritos de texto que tienen color de relleno son cosas que sí o sí tengo que tener yo en mi procedimiento. Sucede lo mismo aquí. Entonces, tengo que dibujar la recta numérica para poner todo esto que está aquí. Voy a poner los números de prueba y entonces voy a buscar el signo que tiene la primera derivada. O sea, hacer la recta numérica es algo que tiene que estar forzosamente, ¿verdad? Muy bien. Y estos cuadritos que están aquí, al ser las conclusiones, pues también tienen que estar. Vamos a revisar entonces esto con el procedimiento que nos está ayudando Valeria y el que ustedes tienen en sus libretas. O sea, aquí está. Esta es la primera derivada, 12 menos sx cuadrada. ¿Qué nos hace falta aquí? Si ya tengo la primera derivada, indicar que vamos a buscar en dónde la primera derivada vale 0, ¿verdad? En este caso, vamos a buscar en dónde h' de x es igual a 0. ¿Qué es esto? O sea, voy a hacer que mi numerador sea igual a 0. Y además, en donde h de x o h' de x no exista, ¿verdad? Igualando el denominador a 0. De aquí sale un 2 más menos 2, ¿verdad? Aquí nos hace falta x igual a menos 2.
Resulta que tanto x igual a 2 como x igual a menos 2 son números críticos, ¿cierto? Porque si yo lo sustituyo en mi función original, me regresan un número a cambio, o sea, forman parte del dominio. Aquí en esta recta numérica hace falta el 2 y el menos 2. ¿Sí? Ian y Regina, ¿verdad? También está corrigiendo eso. Muy bien, ok. El 2 y el menos 2 lo voy a poner aquí. 2 y menos 2. Utilizamos como prueba, pues el menos 3, por ejemplo. Aquí podemos utilizar el 0. Y aquí nos falta el 2. Y podemos utilizar como número de prueba el 3, ¿verdad? Ok. En el menos 2, ¿qué signo tiene mi primera derivada en menos 2? Y cuando digo qué signo tiene es una pregunta trampa. ¿Qué signo tiene la primera derivada en el menos 2? Pues ninguno, ¿verdad? Porque aquí vale 0. 0. ¿Qué signo tiene mi primera derivada en x igual a 2? Ninguno, ¿verdad? Porque vale 0. Muy bien. Ahora sí, con los números de prueba. ¿Qué signo tiene la primera derivada si x vale menos 3? Negativo, ¿verdad? Entonces aquí va menos, menos. En x igual a 0, ¿qué signo tiene la primera derivada? Positivo. Y con x igual a 3, negativo, ¿verdad? Muy bien. ¿Ok? Entonces la conclusión es que nuestra función es decreciente. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta 2, tal y como está aquí en la gráfica, ¿verdad? Después f es creciente desde menos 2 hasta el 2. Y finalmente es decreciente desde el 2 hasta infinito positivo. ¿Dudas con esto que acabamos de hacer? ¿No? Bueno, aguas ahí con el diagrama y con esta resolución de esta ecuación. Acuérdense que cuando sacamos raíz cuadrada en ambos lados, tiene que salir un más menos. Muy bien. Bueno, les muestro pues los pasos o la guía de pasos que el libro de texto nos da para hacer esto, pero nosotros ya tenemos nuestro diagrama de flujo que se los volví a poner aquí a un ladito para que podamos utilizar ese diagrama para encontrar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Bueno, vamos a ver si el tiempo nos da para que ustedes puedan hacer uno más. A mí sí me da chance de hacer este con ustedes. Nos pide determinar otra vez los intervalos donde la función va a ser creciente o decreciente y la función es esta, f de x igual a x a la 2 tercios menos 4. Entonces, vamos a escribir nuestra función a derivar. F de x es igual a x a la 2 tercios menos 4. Vamos a encontrar la primera derivada. F' de x es igual a 2 tercios que multiplica a x a la menos 1 tercio y la derivada de menos 4, 0. Vamos a reescribir esto como una fracción. Entonces, x a la menos 1 tercio, vamos a bajarlo al denominador para que ahora tenga un signo positivo. Pero como ya había un 3 ahí, entonces va a ser 3x a la 1 tercio. X a la 1 tercio lo ponemos como una raíz. Entonces, f' de x es igual a 2 entre 3 por la raíz cúbica de x. Hasta aquí está la primera derivada y es escrita como una fracción. Muy bien. A continuación, vamos a encontrar números críticos. Y los números críticos los encontramos donde nuestra primera derivada va a valer 0, pero también donde nuestra primera derivada no existe. Y pues como guía sabemos que para que la primera derivada valga 0, el numerador es el que vamos a igualar a 0. El numerador es 2, ¿verdad? ¿Es cierto que el 2 es igual a 0? No. Muy bien. Entonces, como no es cierto esto, aquí lo voy a poner nada. De ahí no va a salir ningún número crítico. Para que la primera derivada no exista, el denominador es el que vamos a igualar a 0. Y el denominador es 3 por la raíz cúbica de x igual a 0. Este 3 que está multiplicando, si lo paso dividiendo, va a quedar 0 sobre 3. Y 0 sobre 3 es
0, muy bien. Para quitar esa raíz cúbica, elevamos al cubo a ambos lados, entonces nos queda que x es igual a 0. Vamos a ver si este es un número crítico. Este valor de x, que es el 0, lo voy a sustituir en mi función original. Si me regresa un número a cambio, entonces sí forma parte del dominio. Si sustituimos este x por 0, 0 elevado a la 2 tercios, 0 menos 4 menos 4. Como si me regresó un número a cambio, eso significa que x igual a 0 sí es un número crítico. Muy bien, ya tengo la mitad del proceso. Lo que vamos a hacer a continuación es dibujar nuestra recta numérica. Esa recta numérica, pues le voy a poner flechas en los extremos y le voy a poner flechas en los extremos por la razón de que esta función tiene un intervalo abierto que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Ya está. A continuación, el diagrama nos dice que vamos a indicar en esta recta numérica los números críticos. Encontramos uno solo, que es el 0. Por encima de la recta numérica, vamos a poner la primera derivada de f, o sea, f' de x. Ahora voy a indicar qué signo tiene la primera derivada, o más bien, si vale 0, no existe en x igual a 0. En x igual a 0, la primera derivada no existe. Por eso ya arribita le voy a poner n. Ahora sí, vamos a poner números de prueba. Entre menos infinito y el 0, pues me conviene el 1. Y entre el 0 y el infinito positivo, me conviene el 1. ¿Qué signo tiene la primera derivada si la primera derivada la evalúa en menos 1? Aquí está la primera derivada. Si la evaluamos en menos 1, negativo, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí voy a llenar de signos negativos. Ahí está. ¿Qué signo tiene la primera derivada si la evaluamos en el 1? Positivo. Entonces aquí vamos a llenar de signos positivos. Muy bien. Ahí está ya nuestra línea recta completa, que es un diagrama de signos. Entonces, vamos a hacer la siguiente conclusión. La primera derivada tiene signos negativos. ¿En qué intervalo? Desde menos infinito hasta el 0. Entonces, hacemos la primera conclusión. F de x es decreciente en el intervalo desde menos infinito hasta el 0. Como menos infinito no es un número, por eso ponemos paréntesis. Porque f' de x es negativa, o sea, menor que 0, en el intervalo abierto desde menos infinito hasta el 0. ¿Ok? Yo estoy utilizando la misma plantilla como oración que viene ahí. Lo que pasa es que cuando digo que la función es creciente o decreciente, siempre es en intervalo cerrado. La primera derivada es negativa en todo número, excepto en el 0, porque en el 0 aquí la primera derivada no existe. Por eso no lo estoy incluyendo acá. ¿Sí? Muy bien. Y después, la primera derivada es positiva. ¿En qué intervalo? Desde el 0 hasta infinito positivo. Eso quiere decir que la función es creciente. Entonces, aquí va la última conclusión. F de x es creciente en el intervalo desde el 0 hasta infinito positivo. ¿Cómo sabemos que esto es cierto? Porque f' de x es mayor que 0 en el intervalo desde 0 hasta infinito positivo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Déjenme entonces mostrarles
la gráfica de esta función. Nada más para corroborar que efectivamente estamos en lo cierto y que la primera derivada me da eso con información. Aquí está la gráfica de x a la 2/3 menos 4. Vean la forma que tiene la gráfica. O sea, si en mate 3 o en mate 4 me hubieran puesto a graficar esto, ni de chiste. Por eso, el cálculo diferencial me permite encontrar todas esas características para que el análisis de la función sea más sencillo todavía. No al revés, no para que sea más complicado, para que sea más sencillo. Entonces, la función es decreciente desde menos infinito hasta el 0 en x. Y es creciente desde el 0 en x hasta infinito positivo. ¿Ok? Y se acuerdan que habíamos dicho que las funciones no son derivables en las esquinas ni en las cúspides. Bueno, precisamente por eso salió que aquí en x igual a 0, la derivada no existe porque ahí nos salió una cúspide. Entonces, voy a copiar esta gráfica aquí en su OneNote para que la puedan tener ahí como referencia. Pues déjenme volver a compartir el OneNote. Aquí está la gráfica. Muy bien. Vamos a terminar con este. Igual nos piden determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente para la función f de x igual a x menos 3. Todo eso elevado a la 1/3. Obviamente nos va a ganar el timbre. Entonces, voy a dar 2 minutitos para que puedan avanzar lo más que puedan. Y mañana, si no se me olvida como siempre, vemos la continuación de este problema. ¿Ok? 2 minutitos. Muy bien, bueno, como no tarda en tocar el timbre, déjenme nada más palomear lo siguiente. Ahorita nada más trabajamos con el punto número 4, es decir, vimos cómo determinar los intervalos donde la función es creciente o decreciente. El día de mañana vemos esa última continuación de este problemita ahorita y vemos qué es esto del criterio de la primera derivada. ¿Sale? Bueno, le dejamos hasta aquí y nos vemos el día de mañana.